Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de opinión de Teleamazonas. A esta hora el Ecuador se encuentra a la expectativa sobre las definiciones económicas que tome el gobierno. Estamos atentos a un anuncio que probablemente se haga en los próximos días en torno al aumento o revisión de los precios de los combustibles. La penuria fiscal es evidente. Son pocas las opciones que tiene el gobierno para financiar el funcionamiento estatal o público. Los entornos de la actividad privada también están atentos a las definiciones gubernamentales. Las iniciativas tributarias, opciones de inversión y emprendimientos privados simplemente están a la espera. El escenario social es sin duda crítico. El trabajo formal cae, se multiplica el desempleo y el subempleo. Hoy entonces, en Hora 25, vamos a provocar un diálogo sobre estos temas. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas son José Hidalgo, él es el director ejecutivo de Cordes. Nos acompaña también Diego Borja, él fue gerente del Banco Central y es un analista de temas económicos. Agradezco la presencia de Andrés Mideros. Él fue director del CEMPLADES y es profesor universitario. Gracias entonces por estar con nosotros. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos. El déficit fiscal en Ecuador descendió 1.500 millones de dólares en los primeros 7 meses del año, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional, el incremento del déficit fiscal y el excesivo nivel de deuda pública son los mayores desafíos que afronta el país, especialmente en un contexto en el que, a juicio del organismo multilateral, parece estar contrayéndose la economía, ya que en el primer trimestre el Producto Interno Bruto del país se contrajo 0.7% en comparación del mismo periodo del año 2017. Asimismo, el año siguiente representa un reto económico para el país, ya que el Ejecutivo debe cumplir con el pago del 40% de las pensiones jubilares, como lo resolvió la Corte Constitucional, monto que supera los 1.500 millones, además de los pagos pendientes a jubilados por otros 500 millones. Asimismo, de cumplir, por supuesto, con los pagos habituales por el concepto de la deuda pública. Entre enero y junio de este año, los ingresos por recaudaciones del impuesto al valor agregado IVA se incrementaron un 12%. Asimismo, los ingresos petroleros durante el mismo periodo se incrementaron alrededor del 40% en relación a los ingresos obtenidos el año pasado. El año pasado el promedio del petróleo fue 45 y este año el promedio anda alrededor de 60. Podría ser que sea más 60, un poco menos, pero en todo caso el precio del petróleo va a ser bastante más alto este año que el año pasado, razonablemente. El objetivo de las autoridades económicas es reducir el déficit fiscal de 5.64% del Producto Interno Bruto previsto para el 2018 a 2.47% en el 2021. Desde que llegó al poder en mayo del 2017, el presidente Lenín Moreno se ha quejado de una enorme deuda que le dejó su predecesor Rafael Correa, y a comienzo de este año anunció la aplicación de recortes para ajustar los presupuestos de su gobierno. Ya desaparecimos los ministerios coordinadores. Establecimos una rebaja del 10% en los sueldos del nivel jerárquico superior. Estamos vendiendo los bienes del Estado. Ecuador necesita 8.000 millones de dólares cada año para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de deuda interna y externa, además de garantizar 2.000 millones anuales adicionales para cumplir las metas y objetivos nacionales hasta el 2021. Durante los 3 años subsiguientes esperamos entregar al país con una deuda que pueda ser sostenible en función del Producto Interno Bruto. Poner en orden la casa ha resultado bastante difícil. Para cumplir con las obligaciones fiscales es necesario acudir a nuevos financiamientos. El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que la deuda no puede sobrepasar el 40% en relación con el Producto Interno Bruto, pero datos a junio evidencian que la cifra supera el 46%. Y mantener el límite, aunque estemos por arriba, es una buena cosa. Y lo segundo que hay es que te dice que el déficit fiscal en 3 años tiene que ir bajando a 0, pero no vamos a llegar al 40% antes de bastante tiempo.
O sea, no es que vamos a llegar al 40% en 3 años. Eso es imposible. Se estima que las obligaciones fiscales superan los 70.000 millones de dólares si sumamos todos los pasivos del Estado y no solo la deuda consolidada. La búsqueda de equilibrios fiscales pasa por un sinceramiento de los subsidios. El país, uno de los socios más pequeños de la OPEP, prevé destinar este año 3.470 millones de dólares a los subsidios, de los cuales 1.700 millones de dólares van dirigidos a los derivados del petróleo, incluida la gasolina, una cifra que podría cambiar dependiendo del precio del crudo. Analistas y organizaciones concuerdan en la focalización de los subsidios. No afectar a los más pobres, no afectar al sector productivo, un sistema para que el que realmente necesita pueda acceder al subsidio, para focalizar el uso de la extra, de la super, del diésel. De retirarse solo el subsidio a la gasolina super, el Estado se ahorraría apenas 140 millones de dólares, por lo que economistas proponen un aumento paulatino de todos los tipos de gasolina. Hacer algo gradual que permita a los consumidores a ir ajustándose. Asimismo, en la primera semana de septiembre próximo arribará a Ecuador el grupo de consultores contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes se encargarán de realizar una evaluación general a los activos del Estado y empresas públicas. Las empresas que han sido productivas, pues mantenerlas o concesionarlas para obtener mejores condiciones para el Ecuador. Ese es el propósito. Estos acuerdos públicos-privados abrirían la posibilidad de atraer inversión extranjera al país y estimular nuevas inversiones de empresas ya establecidas que participarían por concesiones a través de licitaciones públicas. Yo considero que es un instrumento válido en tanto en cuanto las negociaciones sean claras, sean transparentes, donde este comité tenga un proceso de selección abierto con bases claras de concurso para los privados. Bien, vamos a iniciar entonces la conversación aquí en el estudio. Voy a dar la palabra a Diego Borja. Y el tema que quiero plantear para iniciar esta conversación es el asunto fiscal. ¿Cuál es la dimensión, cuál es la realidad del problema en el ámbito fiscal? ¿O la economía en su conjunto está complicada? Por favor, Diego, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un cordial saludo a los televidentes, a mis contertulios. Claro, el problema fiscal empezó complicado en el gobierno del presidente Moreno y creo que el presidente con la última ley que ha pasado lo ha complicado más. Es como que se hubiera generado una autoemboscada. En un momento en el cual el Ecuador requiere recursos, se hace un perdón a los grandes empresarios, a los deudores de este país, incluyendo a Odebrecht, por ejemplo, que bordea los 1.500 millones de dólares en ese perdón, según el Instituto de Investigaciones Económicas de la Central. Entonces, si necesito plata, ¿por qué regalo plata? Y no solo regala plata en general, sino a los más grandes ricos del Ecuador. Porque van a incentivar la producción y con eso vamos a tener mayor recaudación. Nunca ha sucedido eso, en ninguna economía. No es cierto que ese ahorro que tienen los grandes empresarios, que además es una muy mala señal, porque están castigando a los medianos, pequeños y grandes empresarios que se han pagado, a las clases medias que no podemos dejar de pagar porque nos cae la multa inmediatamente. Entonces, ¿qué incentivo es esto? Te regalo a ti que no pagas y a los otros que sigan pagando. Son diseños que se hicieron también en el gobierno de Correa. Por eso, pues, entonces hay una crítica a lo que hizo Correa, que fue ya un perdón fiscal en el año 2015 y ahora se vuelve a hacer. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que se van a quitar los subsidios cuando se le está dando un enorme subsidio a los más ricos de este país? Probablemente, si es que se quitan los subsidios a los combustibles, que representaría un ahorro de 1.000 millones, digamos, en el mejor de los casos, es menor al regalo, al enorme subsidio que se les está dando a los más ricos del Ecuador. Andrés Mideros, por favor, el tema fiscal, por favor. Un buen día a todos quienes nos escuchan y al panel. Efectivamente, el problema fiscal es fuerte en el Ecuador. Hay un déficit en la proforma de cerca de 4.000 millones de dólares. Y dentro de eso el punto de discusión ahorita son esa serie de subsidios de todo tipo. Porque ahorita se está también haciendo una condonación que finalmente viene a ser un subsidio que hacemos a quienes deben impuestos al fisco. Pero también estamos pasando una ley que genera, con el nombre de incentivos, subsidios a las nuevas inversiones. Y esas no están cuantificadas. Entonces, de ese monto de 3.470 millones en subsidios que paga el Estado cada año, habrá que sumar en la proforma del próximo año la estimación de los 10 años libres de impuestos que la ley aprobada ejerce para las nuevas inversiones. Y dentro de eso hay un problema mayor, que es el tema de la equidad y de la justicia social.
Y el tema de la equidad, porque esos 3.470 millones, más lo que está condonando vía remisión, más los incentivos a las nuevas inversiones por 10 años exentos del impuesto a la renta, sumará al menos unos 5.000 millones, se concentran sobre todo en quienes más tienen en el Ecuador. Hay que buscar soluciones a eso. Hay que revisar todos esos gastos tributarios, todos esos subsidios, todos esos incentivos y lograr que generen mayor equidad. Hay que poner algunos ejemplos. En algún punto se discutió también la eliminación de gastos deducibles a quienes ganan más de $100.000 al año. Eso es el 1% de la población. Se discutió también la eliminación del crédito tributario del impuesto a la salida de divisas para el pago del impuesto a la renta. Esas dos medidas nos daban alrededor de $500 millones. Similar a la eliminación del subsidio a los combustibles. El tema es que los subsidios a los combustibles también tienen unos efectos inflacionarios, sobre todo en el combustible que se usa para transporte. Sí creo que hay espacio para focalizar y para paulatinamente ir haciendo unas reducciones en lo que es el combustible del uso particular. Ok, José Hidalgo, buenas noches. Buenas noches, Andrés, muchas gracias por la invitación. Sí, el tema fiscal es uno de los grandes problemas que enfrenta el Ecuador junto con la pérdida de competitividad que se traducen en un estancamiento de la inversión. El tema fiscal heredado del gobierno anterior no se resolvió, no se atacó en los primeros 12 meses de este gobierno cuando continuó una misma tendencia y significaba un déficit en el presupuesto del Estado del orden de 7 puntos del PIB, más o menos, ¿sí? Porque lamentablemente las proformas que se presentaron en los últimos años adolecían de grandes sobreestimaciones de ingresos, subestimaciones de gastos y por lo tanto se estaba subestimando el monto real del déficit fiscal. Según las declaraciones del ministro, y estas son las cifras oficiales, en los primeros 7 meses, como se dijo en la introducción de este año, se ha reducido el déficit en 1.500 millones, más o menos pasó de 2.300 millones entre enero y julio del año pasado a 800 millones entre enero y julio de este año. Pero hay un tema importante ahí, y es que esa reducción del déficit se explica en parte por un aumento de los ingresos, sobre todo petroleros, pero se explica sobre todo por una caída del gasto principalmente o puntualmente de capital, porque el gasto corriente sigue creciendo. Sí, bueno. Y el próximo año hay que tomar en cuenta que el gobierno va a tener que asumir más o menos 1.400 o 1.500 millones de dólares de pago del 40% del fondo de pensiones y que los 600 millones que esperan recibir por la remisión tributaria en este año ya no estarían en el próximo. Entonces, volveríamos a ver una ampliación en el déficit fiscal que naturalmente se traduce en un crecimiento de la deuda. Ahora, José, lo que han dicho sus compañeros en el sentido de que sí, efectivamente hay un problema fiscal, hay un hueco fiscal, hay necesidad de enfrentar eso, pero los mecanismos, los caminos por donde transitaría el gobierno para lograr cerrar ese hueco no serían los más adecuados. Bueno, todavía no se ve un esfuerzo genuino del gobierno en reducir el gasto corriente. El gasto de capital en el primer semestre del año se redujo 30%, pero el gasto corriente siguió creciendo 2%. Y no solo por el crecimiento en el pago de intereses de la deuda que forman parte del gasto corriente, sino también porque sigue aumentando el gasto en nómina, es decir, en sueldos y salarios, que este año va a rondar los 10.000 millones de dólares. Entonces, se espera que el gobierno, si está considerando una medida que finalmente va a afectar al bolsillo de los ciudadanos, como es la eliminación de los subsidios a las gasolinas, porque el ministro ha dicho que no estarían considerando por lo pronto topar el diésel ni el gas, bueno, que es una medida además necesaria y justa socialmente, porque esos subsidios favorecen, y eso está demostrado hasta la saciedad, sobre todo a los más ricos. Esa medida tiene que estar acompañado por un esfuerzo del propio gobierno en ajustarse a sí mismo el cinturón. No puede ser que otra vez, como pasó con la ley de equilibrio de las finanzas públicas, con la ley solidaria, sea siempre el sector privado el que pone el esfuerzo y el Estado continúe con un tamaño que a todas luces es excesivo. A ver, Diego, sobre esto, por favor. A ver, es que es falso absolutamente que los subsidios a las gasolinas favorecen sobre todo a los más ricos. Los empresarios normalmente repiten eso todo el tiempo y hacen de una falsedad una verdad constituida. Tengo los datos exactos. El subsidio a las gasolinas extra y a la gasolina extra con etanol, que es la que utilizan las clases medias en su gran mayoría, que son las que tienen auto en el Ecuador, son las que tienen mayor subsidio. Entonces, cuando se repite que se va a retirar el subsidio a las gasolinas extra y extra con etanol, se está golpeando durísimo a las clases medias que las consumen, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es cierto que si es que se elevan los precios de los combustibles de la gasolina, no va a haber un círculo inflacionario. Va a haber un círculo inflacionario, porque las gasolinas sirven para un conjunto de elementos en la producción, en el transporte y en el consumo. Pero Diego, hay un momento en que se debe resolver ese tema de los subsidios. Claro, se tiene que resolver un momento Andrés.
Claro, pero por ejemplo, ¿por qué no toman medidas alternativas? Le doy varias. Una, tengo un proyecto y conozco muy de cerca, en las refinerías, sobre todo en la de Esmeraldas, de cada barril que procesa la refinería, 55% es desperdicio. Con un esquema de uso eficiente de los derivados, de la producción de derivados, aprovechar adecuadamente, podríamos tener 30% en la reducción de importación de combustibles. Es que disminuir hay que hacer eso también. Claro, y ¿por qué no empezamos por los subsidios afuera? ¿Por qué no hacemos un esquema que hoy día hay las tecnologías de la información y la comunicación adecuadas para controlar el contrabando? En contrabando de combustibles, sobre todo de diésel, se nos van más de 600 millones de dólares al año. Ahí tienen más de la mitad de los subsidios que hoy día quieren cargarle a la clase media y a los sectores populares. Porque no nos olvidemos que esa verdad que quieren... Esta es una agenda del Comité Empresarial Ecuatoriano, cuyo presidente es el ministro de Economía y Finanzas. No es la agenda del presidente Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno ganó las elecciones planteando el proyecto Protección de toda una vida a los ecuatorianos. Y esto va en contrasentido del proyecto del presidente Lenín Moreno. Entonces creo que le están infringiendo al presidente una autoemboscada en la que se le da recetas que son económicamente inconvenientes y políticamente inconvenientes. José Hidalgo, por favor, sobre esto. Sí, a ver, realmente me llama la atención que se insiste en algo que está, insisto, probado hasta la saciedad, y estoy seguro que Andrés, por ejemplo, coincidirá en que los subsidios a los combustibles favorecen a quienes más tienen. Quisiera decir 2 puntos. Primero, las clases medias, si es que tienen la capacidad de tener un auto, no están en los sectores populares. El INEC acaba de publicar, hace un par de semanas, las cifras de pobreza, según las cuales el 24% de la población es pobre. ¿Y qué significa ser pobre, Andrés? Tener ingresos mensuales por debajo de $85, ¿sí? Es decir, que un hogar tipo de 4 miembros, si tiene un ingreso mensual menor a $340, es pobre. Si un hogar tiene la capacidad o ha tenido la capacidad de ahorro para comprarse un vehículo, no está en ese 24% de la población, que ahí sí es pobre, y un 9% de pobreza extrema. Entonces, hay que tomar en cuenta que la política pública en un país con recursos limitados como el Ecuador tiene que enfocarse en primer lugar a quienes más lo necesitan, que evidentemente no son las personas que en algún momento han podido comprarse un vehículo, aunque no sean ricas, pero que muchas veces se perciben a sí mismos como más pobres de lo que realmente son. Y por otro lado, hay un estudio del BID que el gobierno o voceros del gobierno anterior se han preocupado por destacar, porque señala los beneficios que habría tenido el cambio en la matriz energética. Es un estudio sobre el que yo tengo un par de observaciones, pero que en un punto me permito leer, dice: un problema asociado a los subsidios es su carácter fuertemente regresivo. Regresivo significa que favorece más a los más ricos y menos a los más pobres. En efecto, y si bien no es el foco de este trabajo, la literatura ha destacado en diversas contribuciones que los subsidios a los combustibles tienden a favorecer de manera desproporcionada a los segmentos menos necesitados. O sea, realmente me llama la atención que se quiera decir que eliminar el subsidio, que es una medida de justicia social, es una medida que viene fomentando el sector empresarial. O sea, realmente no entiendo dónde están las cifras que muestran con hechos que el subsidio de la gasolina favorece, por ejemplo, a una persona que habitualmente toma transporte público. Andrés Pineros, por favor. Hay que revisar los subsidios. Esa es una primera... es clarísimo, hay que hacer una revisión. Pero hay que revisarlos todos, y voy a insistir en eso. Porque está bien que discutamos del subsidio a los combustibles de la gasolina súper, por ejemplo, y vayamos focalizando paulatinamente, pero también es contradictorio que mientras hacemos eso, demos 10 años exentos de pago de impuesto a la renta a nuevas inversiones sin ninguna condicionalidad, sin saber si eso va a generar un beneficio para todo el Ecuador. Un segundo elemento, el gasto público hay que hacerlo más eficiente. Sí se puede reducir 1.000 millones, o alrededor de 1 punto del Producto Interno Bruto de gasto corriente. Pero la variable tiempo es fundamental para que no suframos todos los ecuatorianos. No se puede cerrar la llave de la inversión y el gasto público hasta que no está abierta la llave de una inversión privada responsable. ¿Qué nos muestran los datos? En el primer trimestre de este año apenas llegaron 223 millones de inversión extranjera directa. Curioso, el 37% viene de Holanda y curioso, más aún, el 30% de Venezuela. ¿Y por qué le llama la atención los dos elementos? Me llama la atención por la concentración que tiene esto. Porque las negociaciones para el portafolio de inversiones que se está vendiendo y esos compromisos firmados de 9.500 millones, de los cuales todavía no se concreta nada, no están enfocados en esos sectores.
No están ahí. Entonces no llegan todavía esas inversiones. Y solo termino con esto, porque tienen que llegar primero esas inversiones si quiere reducir la inversión pública, que ya se lo ha hecho. Y el gasto corriente también tiene algunos límites. Pongo dos ejemplos que son bastante claros. El hospital de Monte Sinaí y el hospital de Portoviejo, dos mega obras que tuvieron muchos problemas legales y técnicos y jurídicos y de financiamiento. El momento en que esos hospitales entren a funcionar, requieren cada uno 60 millones al año de gastos operativos y de mantenimiento. Entonces no podemos hablar de una reducción sin beneficios de inventario del gasto corriente. Además, reducir el gasto corriente va a afectar las nóminas, y las nóminas son personal de salud, personal de educación, personal de seguridad, personal de inclusión social. Reducir esa nómina va a querer decir menos servicios sociales para los que más lo necesitan. Entonces tenemos que ver la globalidad del asunto para hacer equidad. Diego, es justamente lo que está ocurriendo de alguna manera frente al gobierno de Correa, donde el Estado tenía un rol tan importante, tan estelar. Ahora es preciso que la empresa privada tenga esa presencia, ¿verdad? Entonces, mientras baja lo público, tiene que subir lo privado, digamos, en estos términos. Y ahí es donde tenemos que asistir de alguna manera a los dos sectores, pues. Claro, Andrés, o sea, lo que pasa es que se dicen cosas a medias. Mira, primero, no es cierto que el gobierno de Correa en su totalidad fue un gobierno que benefició solamente a los más pobres. No es cierto. El mayor nivel de ganancia y beneficio que han tenido los más ricos del Ecuador fue durante el gobierno de Correa. Hay un estudio del año 2014 de la Superintendencia de Poder de Mercado de ese año, donde demostraba cómo los grupos oligopólicos de la construcción de carreteras, del comercio al detalle, ganaron. Primero. Segundo, le doy cifras a José, cifras de Petroecuador, porque vuelvo a decir, la agenda de elevar los precios de la gasolina no es del presidente Moreno, es del Comité Empresarial Ecuatoriano, y le quieren vender al presidente una cosa que es una autoemboscada. Cifras de Petroecuador. Entre enero y junio del 2018 se demandaron 6.4 millones de barriles de extra con etanol, 5.9 millones de barriles de extra y apenas 2.3 millones de barriles de super. El subsidio a la gasolina super representaría, cifras de Petroecuador en el 2018, un gasto de 144 millones. Nada. ¿Cuál es el mayor subsidio? A las gasolinas extra y extra con etanol. ¿De cuánto? De 1.025 millones. Pero esa gasolina no la consumen los más pobres. Tengo los datos de quién la consume. El 30% de los dueños de carros consumen la gasolina extra. El 70% consumen el resto. ¿Quién es el 70%? No son precisamente los que tienen carros de alto consumo de gasolina, de alta gama, como les llaman. No, eliminar el subsidio a estas gasolinas provoca un golpe fuerte. Y otro dato más, Andrés, porque esto no hay que verlo solamente desde el contexto fiscalista. En el último semestre, datos del INEC, óiganme ecuatorianos, datos del INEC oficiales, 504,000 personas adicionales entraron en pobreza. 504,000 personas adicionales, último semestre, solo en 6 meses, y 185,000 más en pobreza extrema. Y solo en la capital, en el Ecuador, en Quito, 148,000 personas adicionales cuentan como pobres, y de esas 124,000 personas en Quito en extrema pobreza, o sea, en indigencia, y en Guayaquil 77,000 personas. ¿Cómo en condiciones en las que se hace un subsidio? Porque coincido con Andrés, si vamos a revisar los subsidios, revisemos todos. Y sobre todo los que estamos dando a los que no necesitan, que es esa cúspide del 1% en contra del 99%. Okay. Tengo que ir a la publicidad, vamos a volver en un instante y seguimos debatiendo y discutiendo los temas relacionados a la economía con dos elementos que hemos planteado: el rol de lo privado y el rol de lo público. En un instante. Continuamos con más de Hora 25. Los efectos positivos de la Ley de Fomento Productivo, tanto para la ciudadanía como para pequeños y medianos productores, se enmarcan en 4 áreas relativas a la eliminación o no gravamen de impuestos, remisiones de deudas, apoyo a la vivienda de interés social e incentivos tributarios atados a la generación de empleos. La próxima semana se publicará en el registro oficial la Ley de Fomento Productivo y a partir de ahí correrá el plazo de 90 días para quienes deseen acogerse a la remisión de tributos. Cualquier contribuyente de los más de 120,000 ciudadanos que mantienen deudas con la administración tributaria pueden beneficiarse de la norma.
Sin embargo, para acogerse a la revisión también es necesario desistir del proceso de impugnación. Durante la discusión del proyecto de ley en la Asamblea, uno de los puntos de mayor debate fue el de la remisión de intereses y multas. En ese sentido, asambleístas de la Revolución Ciudadana señalaron que el Servicio de Rentas Internas estaba ganando alrededor del 70% de los procesos judiciales en contra de los grandes deudores empresariales, por lo que no cabía una remisión en momentos actuales. De los 4.000 millones de dólares que se le adeuda a la administración tributaria, cerca de 2.400 millones corresponden al capital de procesos que están en litigio, de los cuales se esperan recuperar cerca de 600 millones en este año. Y es buena plata para un fisco que está necesitado de dinero. Y por otro lado, creo que para las personas, sobre todo, que se van a acoger, ya les quita una carga. El gobierno ejecuta por tercera vez en la última década una remisión del 100% de intereses, multas y recargos de deudas tributarias, fiscales y aduaneras. También se ha considerado la exoneración de intereses de impuestos, multas e infracciones vehiculares. En esta remisión se incluyó a 11 entidades, entre ellas, por ejemplo, a becarios y deudores de créditos educativos de instituciones públicas. Asimismo, más de 300.000 personas que hoy están en categoría E del Buró de Créditos y en Central de Riesgo podrán limpiar estas deudas y recuperar su capacidad de créditos. La segunda ley económica en la administración de Lenín Moreno ha generado un ambiente de confianza. Entre enero y junio de este año se aprobaron 22 contratos de inversión por 874 millones de dólares, aparentemente como consecuencia de que el Ecuador retomará el arbitraje internacional. Cuando se firme un contrato de inversión entre una empresa extranjera y el Estado ecuatoriano, si es que hay diferencias, si es que hay controversias, acudir a un arbitraje internacional que le genere seguridad jurídica al inversionista extranjero y, por supuesto, a nuestro país. Asimismo, la ley prevé exoneraciones de impuesto a la renta para las nuevas inversiones, que van desde 8 hasta 20 años, dependiendo del sector de la economía en donde exista la nueva inversión y también de las ciudades o provincias. No pagar impuestos a la renta durante 20 años, principalmente en la zona de frontera, que tenemos especial interés en desarrollar. No pagar el impuesto a la renta por 10 años en las ciudades que no sean las centrales de Quito y Guayaquil. Por su parte, el legislativo no respaldó la propuesta del presidente Moreno relacionada con las reglas macrofiscales y el límite abierto del endeudamiento durante los próximos 3 años, con las que el gobierno espera alcanzar el equilibrio primario hasta el 2021. Por ende, si va bajando a cero, las necesidades de financiamiento van bajando y la deuda deja de crecer y luego empieza a bajar. Ahora, lo que la ley no dice es cómo reducir el déficit. Porque puede ser que el déficit mejore captando más dinero de los ciudadanos o reduciendo el gasto del gobierno. De ninguna manera puede ser considerado de fomento productivo, sino por el contrario, que tiene 2 objetivos fundamentales. El primero, un objetivo de carácter fiscalista, que significa querer recaudar recursos de manera inmediata, y segundo, también posibilitar de que el gobierno se siga endeudando. Un tema en el que hubo una ratificación por unanimidad fue en la obligatoriedad de que la Junta Monetaria fije tasas especiales para el sector agrícola y ganadero. Hemos generado incentivos, de hecho, para los emprendedores, para las nuevas inversiones, pero sobre todo para miles de agricultores, para pescadores, para artesanos, para las instituciones y entidades de la economía popular y solidaria. Asimismo, esta ley de fomento productivo prohíbe que el Banco Central del Ecuador inyecte liquidez al Ministerio de Finanzas a través de la compra de papeles de deuda. O sea, al Banco Central ya no se le permite que se ponga a financiar al gobierno, lo cual es una cosa sana, es una cosa, digamos, estricta, pero sana. La ley precisa que los CETES no cuenten como deuda únicamente si el dinero es utilizado para el gasto del ejercicio fiscal. Bien, vamos a la segunda parte del programa. José, le voy a dar la palabra para que comente algo de lo que se dijo en el segmento anterior, sin perjuicio de analizar lo que vamos a plantear. Ahora, el rol de lo privado, por favor. Perfecto, sí. No, realmente insisto que no hay una conciencia clara de la estructura social del Ecuador. Si el 24% de los hogares, más o menos 4 millones de hogares, subsisten con $340 al mes, considerar que esos hogares pueden darse el lujo de tener un vehículo y tanquear y que por lo tanto el subsidio le está beneficiando a los más pobres, creo que es una cifra que carece de todo rigor. Hay otra, según el INEC,
el parque automotor del año 2017, que es la última cifra disponible, era de 1.500.000 autos entre automóviles, camionetas y jeeps de uso particular. 1.500.000 autos, suponiendo que hubiera un auto por hogar, cuando hay claramente hogares que tienen 2 o 3 autos, significaría que apenas una tercera parte de los hogares tiene auto. Entonces, insistir en que eliminar el subsidio de las gasolinas va a ser un golpe a los que menos tienen es desconocer totalmente el 24% de personas en el Ecuador que subsisten con menos de $85 al mes. La clase media, nadie está diciendo que sea una clase pudiente, pero es una clase en la cual que no se tienen que enfocar en primer lugar las medidas de política pública considerando ese nivel de pobreza. Ahora, respecto a todo lo que se ha dicho en esta presentación de la Ley de Fomento Productivo, yo lo que más destaco es el tema de las reglas macrofiscales y del tema del Banco Central. A ver, primero, respecto a la remisión tributaria, yo estoy de acuerdo en que no creo que es una buena señal. Una tercera remisión tributaria en tan poco tiempo no es una buena señal. No estoy de acuerdo, sin embargo, en que se está regalando ese dinero porque finalmente dentro del monto que se está condonando había muchas deudas en litigio, es decir, que no había la certeza de que el Estado iba a terminar cobrando esa plata. Y respecto a las reglas fiscales, es importantísimo que el Ecuador no vuelva, en caso de que se llegara a dar una nueva bonanza petrolera, por ejemplo, a vivir lo que vivimos en los últimos 10 años que finalmente nos tienen en la crisis actual, es decir, haber desbordado el gasto mucho más de la capacidad sostenible en el tiempo de los ingresos fiscales y por lo tanto es importante que el gobierno vaya reduciendo el déficit paulatinamente y sobre todo que el gasto público no pueda crecer más allá del crecimiento de largo plazo de la economía. Eso es, a mi entender, y obviamente la eliminación de la potestad para que el Banco Central le preste plata al gobierno me parecen los puntos más importantes de la ley. Y la posibilidad de una recuperación del sector privado de modo tal que pueda mejorar, por ejemplo, la opción de empleo, que pueda mejorar la opción de generación de tributos, en fin, ¿usted cree que es factible con esta ley? Es importante que el sector privado vaya tomando, como se ha dicho, tomando la posta a la inversión pública, pero yo no soy optimista en el sentido de que la reducción en el gasto público se va a ver compensada en lo inmediato por una mayor inversión privada. Finalmente, la inversión privada no depende solo de los incentivos que se le pueda dar en el campo tributario, sino que depende fundamentalmente de la competitividad de la economía ecuatoriana frente a los países con los que, perdón la redundancia, compite. Es decir, si es que un inversionista, ya sea ecuatoriano o extranjero, siente que su inversión rinde más en Colombia o en Perú, evidentemente tiene incentivos para irse a Colombia y Perú y en la actualidad el Ecuador es un país sumamente caro para producir. Pero evidentemente los incentivos, que yo estoy de acuerdo con Andrés, constituyen un subsidio finalmente al sector empresarial, tienen al menos la ventaja, en caso de que llegaran a dar resultado, de que son un subsidio que viene acompañado, porque dado que demandan al menos una inversión nueva, una inversión real nueva, tendrían la ventaja de que están acompañados por una generación de empleo, porque finalmente una inversión nueva no es que se levanta un edificio para tenerlo vacío, ayudaría a combatir el principal problema económico del Ecuador en la actualidad en lo social, que es la falta de empleo. Ahora, Andrés, es verdad, la empresa privada tiene necesidad de jugar, de plantearse opciones en condiciones adecuadas, porque parecería que hay una ofensiva del gobierno de abrir mercados, de abrir vitrinas, de tener espacios en donde se puedan llevar y vender nuestros productos, pero la competitividad, la capacidad de esa producción siempre va a estar en dificultad frente a otros países, como el caso de Colombia y de Perú. El rol del sector privado es fundamental para el desarrollo del Ecuador, tanto de la gran empresa como de la pequeña, de las MIPYMES y de la economía popular y solidaria. Hay que darle mayor fomento a eso. No son subsidios, no son incentivos tributarios, que finalmente son subsidios lo que va a generar eso, sino justamente un ambiente que permita mayor competitividad. La mejor política económica es la política social, porque factores claves de la competitividad vienen por mejorar las capacidades humanas, la salud, la educación, la seguridad, por tener un ambiente de confianza, por tener un ambiente de estabilidad. Esos son mayores motivantes, digamos, de alguna forma, también para las inversiones privadas que tienen que generarse. Y creo que está bien que se tenga esa apuesta. Ya se hizo inversiones públicas que generaron unas capacidades productivas, puertos, aeropuertos, carreteras, luego ahí hay otra tela que cortar, pero ahora es necesario que la inversión privada aproveche de ello, pero no es una panacea, no genera beneficios porque sí, porque puede venir inversión privada sin generar empleo, trayendo trabajadores del exterior. Puede generarse inversión privada que no traiga divisas, porque todo lo compra en el exterior e importa los insumos.
Esos tipos de inversión le van a hacer daño al Ecuador. Por eso es importante que las inversiones estén con unas condiciones adecuadas. Generación de empleo, traída de divisas, transferencia de tecnología. ¿Hay que calificar las inversiones? Yo creo que hay que reglamentar. Abrir por abrir. Yo no estoy de acuerdo con incentivos en página en blanco. Yo creo que hay que planificarlo. Y lo que siento es que en este momento no se está planificando esa transición que el gobierno quiere llevar de un modelo de inversión pública a un modelo de inversión privada. Y ese es un ejemplo. Las inversiones no pueden ser en cualquier sector y de cualquier manera. La reducción del empleo. Usted no puede reducir el empleo público sin antes tener garantizado empleo privado. ¿A dónde va a ir esa gente? Claro. Y José lo ha dicho con mucha claridad. Los tiempos no van a coincidir porque la inversión privada no va a llegar de la noche a la mañana, sino que hay un tiempo, una transición que se debe gestionar y planificar. Si no, vamos a sufrir todos los ecuatorianos. Economista Borja, quisiera pedirle su opinión sobre lo que hemos conversado, incorporando un elemento que es esta iniciativa de concesionar las empresas públicas al sector privado. No es una privatización, han dicho los voceros de gobierno. Yo creo que el primer tema que hay que ubicar es que cuando se habla de que hubo una enorme inversión pública en el periodo anterior, hay que distinguir también las etapas. Y en una primera etapa lo que se hizo es recuperar una inversión pública que estaba muy caída y que era necesaria de hacerla. Ahora, ¿quiénes fueron los ejecutores de esa inversión pública? Fueron las empresas privadas. Entonces, no es que no tuvieron un rol significativo, y sobre todo las empresas privadas más grandes, las que construyen carreteras, las que construyen infraestructura grande, primero. Segundo, creo que en el modelo que está pasando el presidente Moreno, no hay precisamente ese rol para la empresa privada pequeña, mediana y sobre todo para el amplísimo margen de la economía popular y solidaria. No lo hay. Entonces, si estamos diciendo, y coincido con usted, Andrés, que hay que darle un nuevo rol a la empresa privada, démosle un nuevo rol. Yo he escuchado las declaraciones del presidente de la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha, que se queja de que, por ejemplo, la remisión de multas, intereses y tal, de tributarias, no les beneficia a sus asociados, porque son los que pagan los impuestos con regularidad. Están al día. Están al día. Entonces, no hay un plan de incentivos para que ese rol de la empresa privada vuelva a retomarse. Y un contrapunto con José Hidalgo. Hace un momento él dice, las clases medias no son la mayoría. Mire, hay 504,000 personas adicionales en situación de pobreza en el Ecuador. ¿De dónde provienen esas 504,000 personas adicionales, ese 500,000 de personas adicionales? Quiere decir que las clases medias se están pauperizando, pues. Y entonces, ¿cómo? Si tenemos un problema de competitividad que acaba de señalar Andrés, y coincido con él, que nos es difícil competir con nuestros socios, vamos a aumentar el precio de un golpe más, dice insumo usted, para básico. incorporar hace más pocos pobres. días hablaba con un camaronero de la zona de Jama, y él decía, ¿por qué no nos dan incentivos para hacer cambios al uso del diésel, por ejemplo, que ellos utilizan para una serie de sus procesos productivos, para poder transformar a electricidad? ¿Por qué no se hacen las inversiones en electricidad en las camaroneras? Hay camaroneras 1, camaroneras 2, hay un proyecto de transmisión, que son incentivos que permitirían tratar en un contexto global y no solo fiscalista el problema de los combustibles. Porque cambiar el uso de gasolinas podría ser posible si es que tenemos una continua inversión para trasladar, por ejemplo, al sector industrial el uso de electricidad. José, un minutito y luego Andrés y concluimos este segmento. La verdad no es un buen ejemplo el que da Diego del camaronero, porque si es que utiliza diésel y el ministro ha dicho que el subsidio al diésel, el gas no se va a revisar y se están enfocando en las gasolinas, en ese caso ese camaronero en particular no se vería afectado por la medida, porque por lo pronto se viene considerando eliminar el subsidio a las gasolinas. E insisto en un tema. Pobre significa tener ingresos mensuales menores a $85. Usted puede salir a la calle, Andrés, y preguntar a una persona que está en ese nivel de ingresos si es que tiene un vehículo. Y estoy seguro que si es que hay alguno va a ser el 0, no sé cuánto por ciento, pero una persona, un hogar que tiene $340 mensuales de ingresos, no está pensando en que le van a subir la gasolina porque simplemente no tiene un vehículo en el que tanquear. Y su modo de transporte habitual, sí, excepcionalmente para alguna emergencia usará taxi, pero el modo de transporte habitual, y no es menospreciar ni mucho menos, es el transporte público que utiliza diésel. Entonces, aumentar el precio de la gasolina, además se ha dicho que genera un círculo inflacionario, eso no es así, genera un salto inflacionario, eso es distinto, genera un aumento de precios una sola vez, y además estamos en un contexto en el cual los precios vienen bajando por 10 meses consecutivos de manera interanual. Entonces, el contexto en lo económico, obviamente es una medida que va a generar un impacto, pero es una medida de justicia social porque las personas que tienen que tener
que tienen que ser la prioridad para la política pública, son estas personas, 24% de la población pobre y 9% de la población extremadamente pobre. Ok, solamente una corrección. Le doy el dato exacto para que no sea el 00 y quede ahí en la mente volando. No. 2 millones de personas tienen auto frente a 16 millones, es el 12.5% de la gente. Y no es que solamente se le afecta a la que sube el precio de la gasolina, no, los precios son una cadena. Son una cadena que va, y parece que José no conoce de historia. En el Ecuador el problema de la subida de precios de combustibles, más todavía cuando se hace un regalo de la naturaleza a los más ricos, es un problema político. Bueno, no solamente un problema técnico. Entonces, si hubo una guerra que se llamó de los 4 reales por la subida de 4 centavos. Si es que vamos a priorizar lo político por delante de lo económico, no tomemos medidas o tomemos medidas simplemente populistas como fueron las del anterior gobierno que nos tienen en esta Pero situación. Si la medida política de aumentar los incentivos a los empresarios es política, pues, ¿qué es eso? No es técnica. El incentivo. ¿Dónde dice la técnica que se regale 1.500 millones a los empresarios? La técnica, yo no estoy defendiendo, yo no estoy, a ver, estamos diciendo, y he dicho claramente en este programa que yo no estoy de acuerdo con la remisión porque me parece una mala señal. Por eso, entonces si discutimos de todo, estamos discutiendo de los subsidios, y ahora, ya que el tema de la pobreza, porque queda claro que los pobres no son quienes se benefician del subsidio a las gasolinas, al diésel y el gas son temas distintos. Pero entonces, que ahora el argumento sea que hay un costo político, bueno, entonces dejemos la economía supeditada a lo político y no tomemos medidas que tienen que corregir la situación. Tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante. Bien, vamos a la tercera parte del programa. Tengo que dar la palabra a Andrés Mideros, que no participó en el debate anterior. Por favor. Me parece que en la discusión global, nacional y en el debate, tenemos que ir mucho hacia lo propositivo. Y yo creo que en eso de ir a lo propositivo hay dos grandes ausentes todavía, para poder ver medidas más allá de lo fiscal para generar ingresos. Y es la parte del fomento productivo. La ley no plantea nada, las políticas no han planteado nada de fomento productivo en realidad. Y un segundo elemento que se ha olvidado, que se ha caído del debate, es el tema del sector externo. En fomento productivo, ahí hay que apostarle, mucho más allá de incentivos que son subsidios, a políticas como una reducción de la tasa de interés para el crédito productivo. De veras, o sea, las tasas corporativas y empresariales son del orden del 9%. La tasa de microcrédito para los más pequeños llega hasta el 27% de interés anual. Hay que bajar decididamente la tasa de interés. Hay que llevar crédito hacia los pequeños territorios, cooperativas de ahorro y créditos, bancas comunales. No cerrarlos como se está pensando desde algunos sectores. Y en el sector externo también. La dolarización tenemos que cuidarla. Las divisas salen, tanto por pago de deuda externa como por importaciones. Hay que combatir el contrabando, como ya lo decía también Diego, pero nos bajamos la tasa aduanera, una tasa que mejoraba el servicio de aduanas, que controlaba el contrabando, que protegía justamente el comercio que sea adecuado y competitivo. Es decir, hay una serie de alternativas. No solo discutir subsidio a la gasolina, digamos, sino también por qué estamos dando miles de millones en subsidios a la inversión privada. ¿Por qué nos bajamos la tasa aduanera? ¿Por qué no hemos tomado medidas? Habían ya identificado 325 subpartidas a las cuales se le puede subir aranceles hasta el techo máximo que permite la Organización Mundial de Comercio. La situación se vuelve emergente, Andrés, en el orden de lo fiscal, en atención a las penurias, a la falta de liquidez que tiene el gobierno. Pero todas estas medidas, hay que ir tapando esos huecos, todas estas medidas. La tasa aduanera, que daba un mejor servicio y recaudaba 200 millones. Los aranceles, que reducen la salida de divisas en alrededor de 400 millones y generan 500 millones. El eliminar gastos deducibles al 1% de la población, a los que ganan más de $100.000 al año. Quitar el crédito tributario al ISD para el pago del impuesto de renta daba otros 500 millones. Lo que quiero decir es que hay muchísimas alternativas que generan mayor equidad y justicia social en el país, pero parece que la única por la que le estamos apostando es por la reducción del gasto, y eso va a impactar en los servicios sociales. ¿El incremento del precio del petróleo podría ayudar un poquito a tapar estas dificultades, Diego? Bueno, tendría que ayudar. En la ley hay la restauración de un fondo de estabilización, ¿no? Con el diferencial entre el precio del petróleo al que se calcula la proforma y el precio real. Ahí tienen ya un espacio interesante. Sería muy bueno que ese fondo se le utilice, por ejemplo, para la dinámica productiva. Pero hablando del tema productivo, por ejemplo, la Superintendencia de Economía del Poder, no de Poder de Mercado, de Economía Popular y Solidaria, ¿por qué no se ocupa
para que las cooperativas, desde la calificada como 1 hasta la calificada como 5, tengan un rol preponderante, por ejemplo, para bajar el riesgo en el crédito, al microcrédito, y en vez de tener tasas de sobre el 30%, tengamos tasas asequibles. Pues. ¿Por qué? Ahí hay un amplísimo margen. Si ponemos en perspectiva, el 50% de la fuerza laboral ecuatoriana podría estar en ese sector, o una muy buena parte. No hay medidas. Otra medida inconveniente. Se le quita a la banca pública la obligatoriedad de poder utilizar sus recursos y se le permite colocar sus recursos en la banca privada, en vez de que la banca privada traiga sus reservas de fuera. Eso no ayuda a la dolarización. Entonces, son medidas que están generando un tiro en el pie al propio gobierno. Yo insisto, esta no es la agenda del presidente Moreno, porque él ganó con una propuesta de protección toda una vida. Y la protección toda una vida pasa por el tema laboral. Lo que pasa es que él asumió el mandato supuestamente con la mesa servida y descubrió que no estaba en esas condiciones. Pero tenemos, mire Andrés, esto también es una verdad que se la repite medio como loras a rato. Mire, el año pasado tuvimos crecimiento del 3%. Se decía que estamos en una recesión, 3% de crecimiento. Tenemos aumento del precio del barril de petróleo. O sea, no estamos ya en 40, estamos ya en el orden de los 60. Entonces, son contextos en los cuales podría haber margen de maniobra. Pero con endeudamiento, ¿no? Pues, de ese crecimiento, ¿no? Bueno, el propio Pablo Lucio Paredes, que es un economista que tiene una postura totalmente distinta a la mía, acaba de decir, no es posible de la noche a la mañana y de un plumazo eliminar las necesidades de deuda. Sería imposible en el Ecuador. ¿Cómo sería posible eso? Pero sí se puede hacer reperfilamientos de deuda, de pedazos de deuda, de porciones de deuda, eso no se modificaciones ha hecho, que no se están haciendo. Por favor, José. Sí, un par de acotaciones. El año pasado, según el Banco Central, la economía no creció 3%, se revisó la cifra y el crecimiento es de 2,4%. Obviamente es un crecimiento, pero es una revisión importante. Por otro lado, respecto al precio del petróleo, es importante tomar en cuenta que evidentemente el alza del precio del petróleo genera un beneficio para las cuentas fiscales, pero no es un beneficio directo en el sentido de que el gobierno heredó de la gestión anterior un montón de deudas, sobre todo con las prestadoras de servicios privados, lo que se llamaba el carry forward, que es que las empresas privadas no cobraban si es que el precio estaba por debajo de un margen, pero cuando el precio se recuperaba son las primeras a las que se tiene que pagar. Y tanto así que el ingreso petrolero genuino, es decir, descontando lo que contabilizan de los barriles que se exportan para amortizar preventas de petróleo, en el primer semestre del año fue de 527 millones. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un nivel de ingresos petroleros que no marca todavía la diferencia en cuanto a la situación fiscal. Luego, yo no estoy de acuerdo con Andrés, por ejemplo, en que la tasa aduanera mejoraba el servicio. De hecho, la CAN lo que hizo fue ratificar que la tasa aduanera es un gravamen, porque no estaba acompañada, justamente una tasa tenía que venir acompañada de un servicio adicional. Y la tasa aduanera no estaba generando ningún servicio nuevo en cuanto a control del contrabando, por ejemplo, y no iba a generar 200 millones porque en el primer semestre que estuvo vigente generó 30 millones. Es decir, era una medida que generaba conflictos con los socios comerciales, principalmente andinos. Colombia y Perú ya habían puesto protestas al respecto, que no mejoraba el servicio aduanero, y que finalmente el único objetivo que tenía era incrementar las recaudaciones. Y luego, evidentemente, hay un problema relacionado con las tasas de interés que son muy altas, sobre todo para algunos sectores en los que también participan las cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, si fueran únicamente los bancos los que dan microcrédito, uno podría decir, bueno, los bancos están fijando esas tasas, pero hay más de 600 cooperativas de ahorro y crédito que participan en esos sectores y que se manejan más o menos con los mismos niveles. Y en ese sentido hay que diferenciar los tipos de crédito. Un crédito a una persona que pide $200, que no tiene ningún papel contable, balances y demás, es más riesgoso y más costoso de otorgar, porque por lo general el agente de crédito tiene que ir a visitar a la persona, al emprendimiento, y es mucho más costoso que dar un crédito a una gran empresa que tiene todos los papeles al día. Y por otro lado, una forma de bajar las tasas de interés debería ser abrir a la competencia internacional al sistema financiero, es decir, que vengan bancos del exterior. El problema es que ese sector fue tan sobreregulado en los últimos años, o sea, llegaron incluso el presidente Correa a meterse con lo que podían ganar los altos funcionarios de ese sector, a fijar tasas, a modificar cuando les daba la gana los costos de los servicios financieros, que a un banco del exterior, un mercado pequeño como el ecuatoriano y un sector tan sobreregulado, no le resulta tan atractivo, pero creo yo, obviamente no sé si es que esa será la opinión de Diego y Andrés,
que sería una buena vía para no fijar un precio, porque finalmente la tasa de interés es del precio del préstamo y también la evidencia muestra que cuando se fija un precio por ley, ese producto o bien comienza a escasear. Tenemos 1 minuto, 30 segundos cada uno. Andrés, por favor. Yo creo que el Ecuador vive una situación bastante crítica. A la ciudadanía le interesa sobre todo el empleo. Y nos preocupa también como sociedad el posible aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Y creo que hacia allá tenemos que ver. Mirar el empleo tiene que verse con cuidado. Mucho fomento productivo, cuidado con la reducción del empleo público sin que exista capacidad de absorción en el empleo privado. Cuidado con eso porque generaría una crisis social muy grande. Y hay que tomar en cuenta los posibles aumentos de pobreza y para eso hay que invertir y ampliar las coberturas de la protección social. Entiéndase, el bono de desarrollo humano, que ahora tiene un componente variable, tiene que sostenerse, tiene que ampliarse y ampliar esas coberturas y sobre todo sostener los servicios sociales de salud, de educación, de seguridad y de inclusión. La mejor política económica para el futuro es una buena política social que genere capacidades. Los desafíos que plantea Andrés son los desafíos. Por tanto, yo lo que diría es que el gobierno del presidente Moreno tiene un amplio margen de maniobra. El problema es que la agenda del comité empresarial, que es la de su ministro, le está diciendo que solamente es una vía que es inconveniente económicamente, inconveniente políticamente y desastrosa a nivel social. Que se pueda ver todo ese amplio margen que sí tiene para maniobrar. Ok, con usted terminamos. Sí, finalmente yo creo que hubo en los últimos años 3 grandes limitantes a la inversión. Primero, un discurso totalmente contrario a la inversión privada, la pérdida de competitividad y también el factor fiscal porque genera a los inversionistas el temor a que les van a aumentar impuestos en cualquier momento para achicar el déficit. El tema fiscal se está combatiendo de algún modo, el tema competitivo todavía no. Y lamentablemente, aunque lo deseable es lo que propone Andrés, que el sector privado pudiera absorber en lo inmediato el empleo que se pierde en lo público, yo no soy tan optimista en eso y creo que lamentablemente vamos a tener que pasar por una etapa en la cual cae el sector público sin que el sector privado todavía pueda asumir eso. Con lo cual se produce una dificultad social y una tensión política. Señores, buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado. José Hidalgo, Diego Borja y Andrés Mideros en los estudios de Teleamazonas. Felicidades, hasta la próxima semana.